En un sobre sin remitente, Ethan Carter encuentra la llave a un secreto prohibido que el mundo jamás imaginó. El Hangar 18. Una cápsula de cristal, oculta en el corazón de la base, revela criaturas humanoides flotando en líquidos verdes, sus ojos inhumanos fijos en él. El catalizador, una máquina alienígena colosal, vibra con un poder inimaginable mientras pulsa señales hacia las estrellas desconocidas. En un túnel oscuro y claustrofóbico, Ethan descifra un mapa estelar mientras escucha pasos amenazantes acercándose desde las sombras. Desde el cielo estrellado, un objeto masivo desciende lentamente, su superficie cambia de forma y el aire vibra con un sonido aterrador que hiela la sangre. Una figura holográfica imponente, con ojos como estrellas, declara con voz metálica: «Tu existencia ha llegado al fin». Las luces cegadoras de las naves barren el desierto, mientras el catalizador late furioso como un corazón alienígena enloquecido. Con un grito de desesperación y determinación, Ethan presiona el detonador y el desierto se ilumina como nunca antes en su historia. La humanidad contiene el aliento mientras las naves se detienen, como si consideraran su próximo movimiento devastador o salvador. En un silencio inquietante y pesado, Ethan mira el cielo nocturno, sabiendo que el verdadero peligro apenas comienza para la humanidad. Ethan Carter, un reconocido periodista de investigación, había dedicado su carrera a desenmascarar conspiraciones y exponer verdades ocultas. Su nombre se había convertido en sinónimo de integridad, aunque esto también lo había colocado en la mira de poderosos enemigos. Una tarde cualquiera, en su apartamento en Nueva York, recibió un sobre misterioso que cambiaría para siempre el curso de su vida. Al abrir la puerta, no había nadie, solo un sobre marrón dejado en su umbral, sin remitente ni sellos postales. Intrigado, Ethan cerró la puerta y se sentó a inspeccionar su contenido. Dentro del sobre encontró un conjunto de documentos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Fotografías granuladas de objetos voladores no identificados sobre el desierto, diagramas de tecnología avanzada y una nota escrita a mano con caligrafía temblorosa. Busca el Hangar 18 en el Área 51. Te han estado mintiendo. La curiosidad de Ethan lo llevó a investigar inmediatamente. Analizó las imágenes y los gráficos durante horas, tratando de determinar su autenticidad. Entre las fotografías, una en particular captó su atención. Mostraba lo que parecía ser un hangar masivo, con una puerta sellada y marcas que no correspondían a ningún idioma conocido. Acompañando los papeles, Ethan Carter, un reconocido periodista de investigación, había dedicado su carrera a desenmascarar conspiraciones y exponer verdades ocultas. Su nombre se había convertido en sinónimo de integridad, aunque esto también lo había colocado en la mira de poderosos enemigos. Una tarde cualquiera, en su apartamento en Nueva York, recibió un sobre misterioso que cambiaría para siempre el curso de su vida. Al abrir la puerta, no había nadie, solo un sobre marrón dejado en su umbral, sin remitente ni sellos postales. Intrigado, Ethan cerró la puerta y se sentó a inspeccionar su contenido. Dentro del sobre encontró un conjunto de documentos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Fotografías granuladas de objetos voladores no identificados sobre el desierto, diagramas de tecnología avanzada y una nota escrita a mano con caligrafía temblorosa. Busca el Hangar 18 en el Área 51. Te han estado mintiendo. La curiosidad de Ethan lo llevó a investigar inmediatamente. Analizó las imágenes y los gráficos durante horas, tratando de determinar su autenticidad. Entre las fotografías, una en particular captó su atención. Mostraba lo que parecía ser un hangar masivo, con una puerta sellada y marcas que no correspondían a ningún idioma conocido. Acompañando los papeles, en su escritorio, junto a sus notas, había una nueva advertencia: retrocede antes de que sea demasiado tarde. Aunque sabía que lo estaban vigilando,
Ethan no se dejó intimidar. Para él, estas amenazas solo significaban que estaba cerca de algo grande. Tras semanas de análisis y noches sin dormir, Ethan comenzó a conectar las piezas. El Hangar 18 aparecía repetidamente en documentos como el lugar donde supuestamente el gobierno almacenaba tecnología extraterrestre recuperada. Los informes también sugerían que algunos de estos artefactos eran estudiados para replicar su funcionamiento, mientras otros indicaban intentos fallidos de comunicación con inteligencias desconocidas. Este descubrimiento, lejos de asustarlo, avivó su determinación de llegar al fondo del misterio. Decidió que la única manera de obtener respuestas era infiltrarse en el corazón de la conspiración, el Área 51. Ethan preparó su plan con precisión quirúrgica. Compró un boleto de avión a Nevada bajo un alias y alquiló un coche para dirigirse a Rachel, un pequeño pueblo conocido por ser el punto de encuentro de aficionados a los ovnis y teóricos de la conspiración. Allí se registró en un motel modesto y comenzó a recolectar información local. Los dueños del motel, acostumbrados a visitantes curiosos, no sospecharon nada cuando Ethan les hizo preguntas aparentemente inofensivas sobre avistamientos recientes y rumores sobre la base militar cercana. Durante el día, conducía por la famosa autopista extraterrestre, observando patrones en el tráfico militar y tomando notas sobre los horarios de patrulla. Por las noches, Ethan revisaba mapas satelitales y analizaba cada detalle de los documentos que había recibido. En una de esas noches, mientras trabajaba en su habitación, escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrirla, no encontró a nadie, solo un pequeño sobre deslizado bajo la entrada. Dentro del sobre había una nota más escalofriante. No sigas buscando, no sabes con quién te estás metiendo. Lejos de desalentarlo, esta nueva amenaza reforzó su convicción de que estaba en el camino correcto. Ethan sabía que el peligro era real, pero también entendía que la verdad que buscaba tenía el potencial de cambiar para siempre la forma en que el mundo entendía su lugar en el universo. Mientras observaba el vasto desierto desde la ventana de su habitación, Ethan sintió una mezcla de temor y emoción. Consciente de los riesgos, estaba preparado para enfrentarse a lo desconocido, decidido a descubrir lo que el gobierno había ocultado durante décadas. La invitación misteriosa no solo había encendido su curiosidad, sino que lo había puesto en una senda de revelaciones que transformarían su vida para siempre. Ethan Carter llegó al pequeño pueblo de Rachel, Nevada, decidido a descubrir la verdad detrás de los misterios del Área 51. El motel donde se hospedaba era modesto, con luces parpadeantes y paredes desgastadas por el tiempo. Rachel, conocido por ser un punto de encuentro para curiosos y aficionados a los ovnis, estaba lleno de historias fantásticas, pero Ethan sabía que entre las leyendas había un núcleo de verdad que nadie había logrado desenterrar. Desde su llegada, pasó días observando discretamente la actividad en la zona. En las noches, con un par de binoculares y un cuaderno, vigilaba el horizonte, donde luces intermitentes y vehículos militares parecían confirmar que algo importante se escondía en el desierto. Pronto, Ethan notó un patrón en los movimientos militares. Cada semana, un convoy de camiones partía de un hangar secundario hacia el interior de la base, siempre a la misma hora. Decidió seguirlos, estacionando su vehículo a una distancia prudente. Los camiones atravesaban un portón protegido por guardias armados y continuaban hacia una instalación fuertemente iluminada. Aunque no podía acercarse más sin ser detectado, Ethan tomó notas detalladas sobre las patrullas, el número de vehículos y las rutas utilizadas. Comprendió que infiltrarse en la base sería imposible sin un plan meticuloso. Mientras reunía información, Ethan conoció a Caleb, un hombre enigmático que frecuentaba un bar local. Caleb, que había trabajado como contratista en la base años atrás, estaba lleno de historias inquietantes. Una noche, después de varias rondas de cerveza, Caleb bajó la voz y le dijo:
Hay una forma de entrar, pero no te prometo que saldrás vivo. Según Caleb, los contratistas externos que transportaban materiales a la base no eran sometidos a los mismos controles rigurosos que los empleados permanentes. Aunque era un riesgo enorme, Ethan vio en esta información una oportunidad única. Con la ayuda de un viejo contacto, Vince, un experto en documentos falsificados, Ethan consiguió una identidad de contratista. El plan era simple: unirse al próximo convoy con una carga de suministros y acceder a la base. Durante días, practicó su historia de cubierta y revisó todos los detalles de los protocolos de seguridad. La noche de la infiltración, se vistió con ropa de trabajo desgastada, cargó una pequeña mochila con equipo básico y condujo hasta el punto de encuentro de los camiones. Con los nervios a flor de piel, se unió al convoy, tratando de actuar con naturalidad. Al llegar al portón principal de la base, Ethan sintió cómo su corazón se aceleraba. Los guardias revisaban cada vehículo con precisión milimétrica. Cuando uno de ellos se acercó a su camión, Ethan entregó su identificación falsificada con manos firmes, aunque por dentro estaba al borde del pánico. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, el guardia asintió y lo dejó pasar. Ethan estaba dentro. La base era un laberinto de hangares, oficinas y túneles subterráneos. Mientras descargaba cajas junto a otros trabajadores, observó que cada sección estaba estrictamente dividida y accesible solo para personal autorizado. Sin embargo, su entrenamiento como periodista le permitió captar detalles importantes: los códigos en las puertas, las rutas de los guardias y las cámaras de seguridad ocultas. A medida que se adentraba más en la base, escuchó conversaciones fragmentadas entre técnicos sobre protocolos de contención y fenómenos anómalos. Aunque no entendía completamente el contexto, algo en sus palabras lo hizo sentir que estaba más cerca de la verdad. Ethan decidió aprovechar una distracción para explorar por su cuenta. Encontró un pasillo que conducía al legendario Hangar 18, aunque la puerta estaba protegida por una cerradura biométrica. Desde una pequeña ventana, logró vislumbrar lo que había dentro: estructuras metálicas de formas irregulares, claramente no humanas, y contenedores etiquetados con símbolos desconocidos. Su instinto le decía que había tropezado con algo trascendental. Desesperado por obtener pruebas, sacó una pequeña cámara escondida en su reloj y tomó fotos. Mientras regresaba a su puesto, notó que un guardia lo observaba con demasiada atención. Decidió que era hora de salir antes de levantar sospechas. Se dirigió al convoy de salida, donde los camiones comenzaban a prepararse para abandonar la base. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaba a salvo, un anuncio por los altavoces indicó que todos los trabajadores debían someterse a una inspección adicional. Ethan sintió cómo la adrenalina se apoderaba de él. Rápidamente escondió la cámara en el fondo de una caja de herramientas que llevaba consigo y esperó su turno. Cuando los guardias llegaron a él, revisaron su mochila y sus herramientas, pero no encontraron nada. Con un suspiro de alivio, subió al camión y dejó la base junto con los demás trabajadores. Al llegar al motel, Ethan revisó las fotos que había tomado. Las imágenes mostraban detalles desconcertantes, patrones geométricos que no pertenecían a ninguna tecnología conocida, tanques con líquidos fluorescentes y lo que parecía ser una estructura biológica suspendida en una cápsula. Esa noche, mientras revisaba las fotos, alguien tocó la puerta de su habitación. Al abrir, no había nadie, solo una nota en el suelo. Sabemos lo que hiciste. Esto es solo el comienzo. Ethan comprendió que estaba en peligro, pero también que había encontrado el camino hacia una revelación que cambiaría el curso de la humanidad. La entrada de Ethan Carter al Área 51 había sido peligrosa, pero su curiosidad y la poca información obtenida lo impulsaron a arriesgarlo todo una vez más. El Hangar 18 se había convertido en su obsesión, un lugar envuelto en mitos y teorías de conspiración que ahora tenía pruebas de su existencia.
Sabía que volver a infiltrarse en la base sería casi imposible con su identidad falsa comprometida, pero no podía abandonar su investigación. Los días en el motel se convirtieron en una mezcla de paranoia y planificación. Cada vez que un coche pasaba lentamente frente a su ventana, Ethan sentía que era observado. Las noches eran peores, con llamadas telefónicas anónimas y la sensación constante de que alguien estaba entrando en su habitación mientras dormía. A pesar del peligro, decidió contactar nuevamente a Caleb, quien al principio se negó a verlo. Sin embargo, después de varios intentos, Caleb apareció en un bar al borde de la ciudad, claramente nervioso y con el rostro marcado por el miedo. «No sé cómo sigues vivo después de lo que hiciste», le dijo mientras miraba a su alrededor. Ethan le mostró las fotos que había tomado dentro del hangar, esperando convencerlo de ayudarle. Caleb se quedó en silencio por un largo momento antes de susurrar: «Hay cosas ahí dentro que no deberían existir. Cosas que ni siquiera el gobierno entiende completamente». Caleb le explicó que el Hangar 18 no era solo un almacén para tecnología extraterrestre, sino un lugar donde se realizaban experimentos con artefactos que desafían las leyes conocidas de la física. Le mencionó un proyecto Phoenix, un intento del gobierno por replicar y utilizar esta tecnología, que según Caleb había tenido resultados catastróficos. Entre los rumores más oscuros, hablaba de artefactos que causaban alucinaciones masivas, deformaciones del tiempo y espacio, e incluso pérdida de la realidad para quienes los manipulaban. Aunque Caleb intentó persuadir a Ethan de abandonar su investigación, el periodista estaba más decidido que nunca. Ethan pasó semanas estudiando cada imagen, buscando patrones o detalles que pudiera usar como ventaja. Observó que una de las entradas al hangar parecía estar protegida con un sistema de acceso diferente al resto de la base, posiblemente una ruta de emergencia que podría ser menos vigilada. Con esta información, comenzó a planificar un segundo intento de infiltración. Esta vez recurrió a Vince, quien le proporcionó un dispositivo de hackeo diseñado para neutralizar temporalmente cerraduras electrónicas. Una noche sin luna, Ethan se aventuró nuevamente al perímetro del Área 51, esta vez a pie. Había encontrado un punto ciego en la vigilancia de los drones gracias a los registros que había recopilado durante semanas. Caminó por horas a través del desierto, evitando las patrullas y siguiendo las rutas que había memorizado. Finalmente, llegó a la entrada secundaria del Hangar 18. El dispositivo de Vince funcionó como esperaba, desbloqueando la puerta con un leve clic. Ethan entró, su corazón latiendo con fuerza mientras las luces fluorescentes iluminaban un pasillo largo y frío. Dentro del hangar, lo que encontró superó sus peores y mejores expectativas. En el centro de la enorme sala había una estructura metálica en forma de esfera flotante, suspendida en el aire sin ningún soporte visible. Alrededor de la esfera, una serie de científicos con trajes de protección parecían monitorear datos en pantallas que mostraban gráficos incomprensibles. En un extremo del hangar, varios contenedores transparentes contenían formas biológicas extrañas, humanoides con piel grisácea y extremidades desproporcionadas, conectados a tubos que parecían mantenerlos con vida. Ethan sintió una mezcla de fascinación y horror mientras tomaba fotografías rápidamente. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida por mucho tiempo. Un ruido detrás de él lo alertó, y al darse la vuelta, vio a un guardia armado entrando al hangar. Sin tiempo para pensar, Ethan se escondió detrás de un contenedor, conteniendo la respiración mientras los pasos del guardia se acercaban. Cuando el guardia se alejó, Ethan aprovechó la oportunidad para moverse hacia una consola cercana. Ahí encontró algo que lo dejó helado, un archivo titulado Protocolo Omega. Al abrirlo, vio descripciones de experimentos fallidos que involucraban portales hacia otras dimensiones
y menciones de entidades hostiles que habían cruzado al mundo humano. Antes de que pudiera leer más, una alarma se activó en todo el hangar. Sabía que su tiempo se había agotado. Ethan corrió hacia la salida, esquivando a los guardias que comenzaban a movilizarse. La puerta que había usado para entrar ya estaba cerrada, así que tuvo que improvisar, trepando por una escalera que lo llevó a un ducto de ventilación. Después de lo que parecieron horas de arrastrarse en la oscuridad, Ethan logró salir al exterior. La fría brisa del desierto golpeó su rostro mientras corría hacia las colinas para evitar las patrullas que ahora buscaban frenéticamente a un intruso. De vuelta en el motel, Ethan revisó las fotos y documentos que había logrado conseguir. Aunque muchas de las imágenes estaban borrosas debido al movimiento, algunas mostraban claramente los artefactos y las criaturas que había visto. Sin embargo, lo que más le preocupaba era el protocolo Omega. Las descripciones de estas entidades sugerían que la humanidad estaba jugando con fuerzas que no podía controlar. Por primera vez desde que comenzó su investigación, Ethan sintió miedo genuino, no solo por su vida, sino por lo que estas revelaciones podían significar para el futuro del planeta. Ethan Carter no pudo dormir después de revisar las fotos y los documentos del Hangar 18. Las imágenes de las criaturas humanoides flotando en cápsulas y los detalles del protocolo Omega lo perseguían, pero lo que más lo inquietaba era la mención de experimentos en humanos. Pasó días buscando patrones en los documentos y datos que había recopilado, tratando de entender el alcance de lo que había descubierto. Cada pista lo llevaba a la misma conclusión aterradora. El gobierno no solo estaba estudiando tecnología extraterrestre, sino que también estaba llevando a cabo pruebas ilegales en personas. El periodista sabía que las respuestas no estaban solo en el Hangar 18. Necesitaba infiltrarse en las instalaciones subterráneas, donde Caleb le había mencionado que se realizaban los experimentos más oscuros. Tras semanas de vigilancia, Ethan identificó un edificio discreto en el perímetro de la base. Desde afuera parecía una oficina administrativa común, pero las constantes entradas y salidas de personal de alto rango le sugerían que era una fachada para algo mucho más siniestro. Con la ayuda de Vince, Ethan adquirió un uniforme similar al que usaban los técnicos de la base y un dispositivo que bloqueaba temporalmente las cámaras de seguridad. Una noche sin luna, se deslizó hacia el edificio, usando las sombras para evitar ser detectado. El dispositivo funcionó como esperaba y Ethan logró entrar por una puerta lateral. Dentro, el ambiente cambió drásticamente. Pasillos blancos y estériles, con un silencio perturbador que solo era interrumpido por el eco de sus pasos. El periodista avanzó con cautela, encontrando señales que indicaban una entrada a niveles subterráneos. Usando un ascensor, descendió al corazón de la instalación. El nivel inferior era completamente distinto. Aquí, las paredes estaban cubiertas de paneles metálicos y el aire tenía un olor químico penetrante. Ethan notó que cada puerta tenía etiquetas con números y palabras como Sujeto 07 o Prueba en Progreso. Decidido a obtener pruebas, entró en una de las salas. Lo que encontró lo dejó paralizado. Un laboratorio lleno de equipos avanzados, con varias cápsulas transparentes alineadas en el centro. Dentro de estas cápsulas había personas, pero algo en ellos no era normal. Sus cuerpos mostraban deformaciones, extremidades alargadas, ojos que brillaban con un extraño resplandor y piel que parecía haber cambiado de textura. Ethan tomó fotos rápidamente, pero lo que vio después lo dejó helado. En un monitor cercano había grabaciones de experimentos realizados a esos sujetos. Las imágenes mostraban cómo los científicos intentaban mejorar a los humanos mediante la integración de tecnología alienígena. Sin embargo, la mayoría de los experimentos terminaban en fracaso. Sujetos gritando de dolor, algunos perdiendo el control de sus cuerpos y otros simplemente cayendo en un estado catatónico. Una palabra repetida en los informes llamó su atención: Proyecto Quimera. Según los documentos,
El objetivo del proyecto era crear soldados perfectos, capaces de soportar condiciones extremas y responder con precisión a comandos específicos. En una esquina del laboratorio, Ethan encontró un diario digital que detallaba el progreso del proyecto. Lo que leyó confirmó sus peores temores. Los sujetos eran, en su mayoría, personas desaparecidas, raptadas de varias partes del mundo bajo la excusa de ser criminales peligrosos o indocumentados. Estas personas eran traídas a la base, donde se borraban todos los registros de su existencia antes de someterlas a pruebas brutales. Ethan sintió náuseas mientras leía las frías descripciones de los procedimientos, pero sabía que esta información era crucial para exponer la verdad. Mientras intentaba salir del laboratorio, escuchó pasos acercándose. Se escondió detrás de un armario mientras dos científicos entraban en la sala. Hablaron en voz baja, pero Ethan logró captar fragmentos de su conversación. Mencionaron un avance significativo en uno de los sujetos que aparentemente había sobrevivido a las modificaciones. Cuando los científicos se fueron, Ethan salió de su escondite y se dirigió al ascensor. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de subir, una alarma se activó en todo el nivel. Habían detectado una brecha de seguridad. Sin perder tiempo, corrió hacia una escalera de emergencia que había visto en su camino. Subió rápidamente, con el sonido de los guardias acercándose cada vez más. Al llegar a la superficie, salió por una puerta trasera y se escondió en el desierto, cubriéndose con arena para evitar ser detectado por los drones. De regreso en el motel, Ethan revisó las fotos y los documentos que había obtenido. Las pruebas eran irrefutables. La base estaba llevando a cabo experimentos inhumanos con tecnología extraterrestre. Aunque había logrado escapar, sabía que no estaría seguro por mucho tiempo. Esa noche, mientras intentaba descansar, alguien deslizó un sobre bajo la puerta de su habitación. Dentro había una simple nota: «Sabemos quién eres, no escaparás». Ethan comprendió que su vida estaba en peligro, pero también sabía que tenía en sus manos una historia que podía cambiar el curso de la humanidad. De vuelta en su habitación del motel, Ethan Carter revisó minuciosamente los archivos y las fotos obtenidas de su incursión en los laboratorios subterráneos de la base. Había algo que no podía ignorar. Varias imágenes mostraban pantallas llenas de patrones y símbolos que no se parecían a ningún idioma humano conocido. En una de las fotos, tomada por accidente mientras huía, se veía claramente un archivo abierto en una terminal con la etiqueta Interfaz primaria, comunicación activa. Esto sugirió a Ethan que no solo estaban estudiando tecnología alienígena, sino que estaban intentando comunicarse directamente con una inteligencia extraterrestre. Intrigado, Ethan decidió centrarse en descifrar el contenido de estas imágenes. Conectó su cámara al portátil y amplió los patrones y símbolos. Parecían intrincadas formas geométricas entrelazadas, pero al observarlas más de cerca, notó algo inquietante. Algunos de los símbolos parecían reaccionar a la luz emitida por la pantalla, como si fueran holográficos. Buscando ayuda, Ethan contactó a un lingüista especializado en idiomas antiguos que había conocido en una investigación previa. Este experto, el Dr. Marcus Albright, era un académico excéntrico que había perdido credibilidad por sus teorías sobre la existencia de un lenguaje universal que conectaba todas las civilizaciones. Aunque renuente al principio, Albright aceptó ayudar cuando Ethan le mostró una de las imágenes y le explicó su procedencia. «Esto no es humano», dijo el doctor tras unos minutos de análisis. Según Albright, los patrones parecían un lenguaje basado en matemáticas, diseñado para ser entendido por cualquier civilización avanzada. Mientras Ethan y Albright trabajaban en el código, comenzaron a notar un patrón repetitivo que, al traducirse, revelaba algo impactante: coordenadas geográficas. Estas apuntaban a un punto remoto en el desierto de Nevada, lejos del Área 51. Albright sugirió que el mensaje podía ser un intento de los extraterrestres
de comunicarse directamente, o incluso una trampa tendida por el gobierno. Ethan, sin embargo, estaba decidido a investigar. Si el mensaje era legítimo, podía representar una oportunidad única para confirmar el contacto con una inteligencia alienígena. Antes de partir, Ethan recibió un correo cifrado de Vince, su contacto en falsificaciones, quien le advertía que el gobierno estaba intensificando la búsqueda de un intruso en la base. Tienes que desaparecer por un tiempo. Hay rumores de que están usando sistemas de rastreo avanzados. Con la ayuda de mapas satelitales y el análisis de las coordenadas, Ethan llegó al lugar señalado por el mensaje. Era un terreno árido y desolado, sin signos de actividad humana reciente. Mientras exploraba el área, descubrió una entrada oculta en una formación rocosa, un túnel que descendía profundamente en la tierra. Con linterna en mano y el corazón acelerado, Ethan se adentró en la oscuridad, siguiendo un pasillo que parecía haber sido tallado con herramientas avanzadas. Al final del túnel, Ethan encontró una sala circular con una estructura en el centro que parecía una consola. Sobre ella, un cristal flotaba en el aire, emitiendo un tenue resplandor azul. Cuando se acercó, el cristal reaccionó a su presencia, proyectando un holograma de símbolos que parecían cambiar y reorganizarse en tiempo real. Ethan, fascinado, intentó interactuar con los símbolos tocando la consola. Para su sorpresa, uno de los hologramas cambió a un formato que parecía más comprensible. Una serie de palabras en inglés que decían: advertencia, interferencia humana, equilibrio en riesgo. Mientras intentaba descifrar más, escuchó un ruido metálico detrás de él. Al volverse, vio que un grupo de hombres vestidos con trajes militares avanzaba hacia él. Ethan apagó la linterna y trató de esconderse, pero uno de los hombres activó un dispositivo que iluminó la sala. «Ahí está», dijo uno de ellos, apuntando hacia Ethan. Sin otra opción, Ethan corrió hacia el túnel, pero antes de salir, activó accidentalmente un mecanismo en la consola. Un fuerte zumbido llenó la sala, y el cristal comenzó a emitir un pulso de energía que derribó a los soldados. Aprovechando la confusión, Ethan logró escapar, pero no sin darse cuenta de que el cristal seguía emitiendo pulsos que parecían extenderse hacia el cielo. De vuelta en el motel, Ethan estaba exhausto pero triunfante. Había logrado tomar fotos del mensaje y grabar un video del cristal emitiendo pulsos. Sin embargo, sabía que el gobierno no tardaría en rastrearlo. El mensaje del cristal y su advertencia sobre el equilibrio lo dejaron con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza. Lo que el gobierno estaba haciendo en el Área 51 no solo ponía en peligro a los involucrados, sino a toda la humanidad. Tras su última incursión, Ethan Carter sabía que había cruzado una línea peligrosa. Las pruebas que había recopilado no solo confirmaban la existencia de tecnología y comunicación extraterrestre, sino que también revelaban la intención de fuerzas desconocidas de interferir en el equilibrio de la humanidad. Esa noche, mientras intentaba descansar en el motel, notó un sonido extraño afuera de su ventana. El zumbido inconfundible de un dron. La paranoia que había sentido durante semanas se convirtió en pánico cuando vio un vehículo militar estacionarse al otro lado de la calle. Sin perder tiempo, recogió sus pertenencias esenciales y escapó por la puerta trasera. El desierto de Nevada, con su vasta extensión y temperaturas extremas, se convirtió en su única oportunidad de sobrevivir. Conduciendo por caminos secundarios, Ethan notó que lo seguían. Varios vehículos sin identificación lo perseguían a través del terreno árido, y en el cielo, un helicóptero militar lo iluminaba con un foco cegador. Con una mezcla de adrenalina y terror, condujo hacia una zona montañosa que había identificado previamente en sus mapas. El terreno accidentado obligó a los vehículos que lo seguían a reducir la velocidad, pero el helicóptero continuaba sobre él. Recordando una ruta alternativa, Ethan abandonó su coche y continuó a pie, usando las sombras de las rocas para evitar ser detectado.
Mientras corría por el desierto, Ethan tropezó con una entrada oculta que lo llevó a un túnel natural. Dentro, la oscuridad era total, pero al menos estaba fuera del alcance de los drones y helicópteros. Usando su linterna, avanzó por el túnel, que parecía llevarlo a un antiguo refugio abandonado. El lugar estaba lleno de cajas de suministros desgastadas y equipos militares obsoletos, probablemente de la época de pruebas nucleares en Nevada. Decidió quedarse allí hasta que fuera seguro salir. Horas después, el silencio fue interrumpido por pasos. Ethan apagó su linterna y se escondió detrás de unas cajas. Un grupo de soldados entró en el refugio, revisando cada rincón con sus linternas. «Sabemos que estás aquí», dijo uno de ellos con voz fría. Ethan contuvo la respiración mientras los soldados se acercaban. Justo cuando estaba a punto de ser descubierto, un sonido metálico resonó desde el túnel opuesto. De nuevo en el desierto, Ethan se dirigió hacia un viejo amigo, Caleb, quien lo recibió en su cabaña con una expresión de incredulidad. «¿Cómo sigues vivo?», preguntó mientras lo ayudaba a entrar. Ethan le mostró las fotos y videos que había recopilado, incluidos los del cristal emitiendo pulsos de energía. Caleb, visiblemente perturbado, le explicó que esos pulsos probablemente eran una señal enviada al espacio, pero nadie sabía si eran una advertencia o una invitación. Mientras discutían, un zumbido familiar llenó el aire. Un dron estaba sobrevolando la cabaña. Caleb y Ethan no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que un vehículo militar apareciera en la distancia. «Tienes que irte», insistió Caleb, entregándole un mapa con rutas seguras a través del desierto. Con la promesa de enviar las pruebas a un contacto confiable, Ethan salió por una puerta trasera, corriendo hacia las colinas mientras los soldados rodeaban la cabaña. En un momento crítico, logró llegar a una carretera abandonada, donde encontró un vehículo viejo estacionado. Usando sus conocimientos básicos de mecánica, consiguió encenderlo y continuó su escape. Sin embargo, el helicóptero lo alcanzó nuevamente, iluminando el camino frente a él con un foco potente. En un acto desesperado, Ethan dirigió el coche hacia un cañón, calculando que el terreno sería demasiado peligroso para que el helicóptero lo siguiera. Su intuición fue correcta. El helicóptero se retiró, pero los soldados continuaron persiguiéndolo en vehículos terrestres. Finalmente, Ethan encontró un estrecho pasaje entre las rocas que lo llevó a un área oculta donde pudo detenerse y esconder el vehículo bajo un camuflaje improvisado. Mientras el amanecer iluminaba el horizonte, Ethan se dio cuenta de que había ganado tiempo, pero no estaba a salvo. Las pruebas que llevaba consigo eran demasiado valiosas y sus perseguidores no se detendrían hasta atraparlo. Sacó un dispositivo satelital que había traído y comenzó a transferir los archivos a un contacto remoto, confiando en que alguien pudiera exponer la verdad si él no lograba sobrevivir. Con el cuerpo exhausto y la mente alerta, se preparó para el próximo movimiento, consciente de que la persecución apenas había comenzado. Ethan Carter estaba exhausto, pero sabía que no podía detenerse. Después de su peligrosa huida por el desierto, encontró refugio temporal en una vieja mina abandonada, lejos de las carreteras principales y cualquier señal de civilización. A medida que revisaba las pruebas que había logrado enviar a un contacto remoto, sus pensamientos giraban en torno a una sola pregunta: ¿quién podría estar detrás de todo esto? Los documentos y las fotos que tenía no solo implicaban al gobierno, sino también a grandes corporaciones tecnológicas que parecían estar financiando los experimentos secretos en la base. Esa noche, mientras intentaba descansar, escuchó un leve sonido metálico proveniente de la entrada de la mina. Se levantó de inmediato, preparado para correr o luchar. En la penumbra, una figura emergió, levantando las manos en señal de paz. «Tranquilo, no estoy aquí para hacerte daño», dijo una voz familiar. Era Caleb, el hombre que le había dado información en el pasado, pero algo en su expresión había cambiado. Caleb
reveló que había trabajado como técnico en los niveles subterráneos de la base durante años, pero que había desertado después de presenciar atrocidades que no podía justificar. Sin embargo, también confesó algo que dejó a Ethan helado. Había estado informando a los agentes de la base sobre sus movimientos. No tenía opción. Me amenazaron con hacerle daño a mi familia, explicó Caleb con la voz temblorosa. Ethan, furioso, lo confrontó, exigiendo saber por qué había regresado. Caleb le aseguró que estaba allí para redimirse, que había encontrado algo que podía cambiar el curso de todo. Caleb entregó un dispositivo pequeño, parecido a una unidad USB, y le explicó que contenía información crítica sobre el proyecto Fénix. Según Caleb, este proyecto no solo buscaba replicar la tecnología extraterrestre, sino también usarla para alterar la genética humana en un esfuerzo por crear una nueva especie que pudiera sobrevivir a un posible colapso climático. Antes de que pudieran discutir más, el sonido de vehículos acercándose rompió el silencio. Caleb maldijo en voz baja y le indicó a Ethan que lo siguiera. «No hay tiempo para discutir. Conozco una salida», dijo mientras lo guiaba a través de un túnel secundario. Los dos hombres corrieron por pasajes oscuros y estrechos, mientras los ecos de las botas de los soldados retumbaban detrás de ellos. Finalmente, llegaron a una salida que daba a un cañón oculto. Caleb sacó una linterna y señaló una vieja camioneta escondida entre los arbustos. «Toma esto y vete. Yo los distraeré», insistió. Ethan, aunque reacio a confiar nuevamente en Caleb, no tenía otra opción. Subió a la camioneta y arrancó el motor justo cuando los primeros soldados entraban al cañón. Desde el retrovisor, vio a Caleb levantar las manos en señal de rendición, permitiendo que los soldados lo capturaran. Horas después, Ethan encontró un lugar seguro para detenerse y revisar el contenido del dispositivo. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Dentro había grabaciones de reuniones confidenciales entre altos mandos del gobierno y ejecutivos de corporaciones privadas. Las conversaciones incluían discusiones sobre cómo monetizar la tecnología extraterrestre y debates éticos sobre los experimentos genéticos. Entre los archivos, Ethan encontró un esquema detallado de una instalación en la que nunca había estado. Según los documentos, esta instalación contenía un dispositivo llamado el catalizador, una máquina creada a partir de tecnología extraterrestre que supuestamente podía alterar el ADN humano a nivel masivo. Ethan comprendió que este dispositivo era el núcleo del proyecto Fénix y que era la clave para entender el alcance real de los experimentos en la base. Mientras procesaba toda esta información, su teléfono satelital comenzó a sonar. Era una llamada de Vince, su contacto en falsificaciones. «Ethan, no sé cómo lo lograste, pero el gobierno está en pánico. Están bloqueando las comunicaciones y rastreando cada conexión que has usado. Tienes que moverte ahora mismo». Antes de partir, Ethan hizo algo que nunca había hecho antes. Grabó un mensaje de despedida en su cámara. «Si estás viendo esto, significa que no logré salir con vida. Lo que tengo aquí puede cambiar el mundo, pero también puede destruirlo. Úsalo con cuidado». Con estas palabras, subió a la camioneta y aceleró hacia lo desconocido, sabiendo que el próximo paso lo llevaría al corazón de la conspiración. Ethan Carter conducía a toda velocidad hacia la instalación secreta mencionada en los documentos que Caleb le había entregado. Las coordenadas lo llevaron a un área remota en el desierto de Nevada, aún más inaccesible que el perímetro de la famosa Área 51. Al llegar al lugar, encontró lo que parecía ser una estación de investigación abandonada, cubierta de arena y rodeada de silencio absoluto. Sin embargo, al explorar más de cerca, descubrió una entrada oculta que conducía a un complejo subterráneo. Dentro del complejo, Ethan notó un cambio en el ambiente. A diferencia de las áreas militares que había infiltrado antes, este lugar tenía un diseño más avanzado, con paredes metálicas que parecían fusionarse con el suelo y el techo, y paneles
que emitían un suave resplandor azul. En el centro de la instalación, encontró una sala circular con un dispositivo masivo que coincidía con las descripciones del catalizador. Una máquina esférica, suspendida en el aire, rodeada de anillos que giraban lentamente y emitían un zumbido constante. Mientras revisaba la sala, Ethan encontró registros que confirmaban que el catalizador no era un invento humano. Según los documentos, había sido encontrado en un asteroide hace décadas y transportado a esta instalación para ser estudiado. Los científicos habían intentado replicar su tecnología, pero los resultados eran catastróficos. Entre los informes, Ethan leyó algo aterrador. Cada vez que el catalizador era activado, enviaba un pulso de energía al espacio, como si estuviera llamando a algo o a alguien. Ahora, con la cuenta regresiva en marcha, Ethan comprendió que el gobierno planeaba usar el dispositivo a escala global, a pesar de los riesgos. Mientras intentaba recopilar pruebas, las pantallas alrededor del catalizador comenzaron a cambiar. La cuenta regresiva se detuvo abruptamente y un mensaje en varios idiomas apareció. La conexión ha sido establecida. Respuesta en curso. Ethan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese momento, Ethan recibió un mensaje de Vince en su teléfono satelital. Ethan, las cosas están fuera de control. Están reportando apagones masivos en todo el país y hay actividad inusual en los sistemas de satélites. ¿Dónde estás? Ethan le explicó lo que había descubierto, pero Vince lo interrumpió. No estás entendiendo. Algo está interfiriendo con las redes globales y no es humano. Subió rápidamente al nivel superior de la instalación y vio algo que parecía sacado de una pesadilla. En el cielo nocturno, luces brillantes cruzaban la atmósfera, moviéndose en patrones que ningún avión humano podría replicar. Un objeto masivo descendía lentamente hacia la Tierra, su superficie cubierta de formas geométricas que se reconfiguraban constantemente. De vuelta en el complejo, el catalizador comenzó a emitir un pulso de energía cada vez más fuerte, como si estuviera comunicándose con la nave. Ethan entendió que el dispositivo había actuado como un faro, enviando una señal que finalmente había sido respondida. Según los documentos, los extraterrestres que habían creado esta tecnología no eran necesariamente benevolentes. Algunos científicos especulaban que el catalizador era un arma o un medio para terraformar planetas, eliminando cualquier forma de vida que no estuviera alineada con su diseño. Mientras Ethan intentaba apagar el dispositivo, se encontró con un grupo de soldados que habían llegado para asegurar la instalación. En ese momento, una explosión sacudió la instalación, arrojándolos a todos al suelo. El catalizador brillaba con una intensidad cegadora, y los soldados comenzaron a disparar, aunque no estaba claro contra qué. Ethan aprovechó el caos para escapar, tomando un pasillo lateral que lo llevó a un túnel de evacuación. Afuera, el objeto masivo continuaba descendiendo, y varias naves más pequeñas comenzaron a emerger de su superficie, dispersándose en diferentes direcciones. Era evidente que esto no era una simple visita. Ethan observó con horror cómo una de las naves disparaba un rayo hacia un edificio cercano, desintegrándolo al instante. Con su cámara grabando todo lo que podía, Ethan huyó hacia las colinas, consciente de que lo que había comenzado como una investigación periodística ahora se había convertido en un evento que cambiaría la historia de la humanidad. Mientras corría, recibió un último mensaje de Vince. Ethan, están bloqueando todo. Esto es mucho más grande de lo que imaginamos. Ten cuidado. Ethan apagó su teléfono y continuó corriendo, sabiendo que el mundo estaba al borde de algo que nadie podía detener. Ethan Carter se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que conocía. Las naves extraterrestres se movían sobre el desierto de Nevada, su tecnología desafiante y letal, desintegrando cualquier estructura que se interpusiera en su camino. Las fuerzas militares estadounidenses intentaban contraatacar con todo lo que tenían, pero sus misiles eran inútiles contra las defensas avanzadas de las naves. Desde las colinas,
Ethan observaba con horror el caos desatado. Decidido a enfrentar el peligro, Ethan regresó a la base, donde los restos del enfrentamiento inicial estaban dispersos. Evitó a los soldados que patrullaban la zona, sabiendo que ahora era considerado un intruso. Mientras descendía de nuevo al complejo, encontró el catalizador emitiendo pulsos de energía aún más intensos. Su frecuencia parecía sincronizarse con las naves en el cielo. Ethan recordó los documentos que había leído. El catalizador no solo era un faro, sino también un controlador. Antes de que pudiera acercarse, fue sorprendido por un grupo de soldados. «¡Alto ahí!», gritó uno de ellos, apuntándole con su arma. Ethan levantó las manos y, desesperado, intentó explicarles que el catalizador debía ser desactivado. «Si no lo apagamos, estamos todos muertos. Es lo que los está guiando». Su sinceridad pareció desconcertarlos, y uno de los soldados bajó su arma. Finalmente, el líder del grupo, un capitán con cicatrices en el rostro, asintió y decidió ayudarlo. Con la ayuda de los soldados, Ethan accedió a la consola principal del catalizador. Sin embargo, cada intento de apagar el dispositivo parecía acelerar su actividad, como si estuviera diseñado para no ser desactivado. Mientras Ethan trabajaba frenéticamente en la consola, las naves en el cielo comenzaron a cambiar su comportamiento, formando un anillo flotante que emitía rayos de luz hacia el suelo. El capitán recibió una llamada de radio. «Están desplegando algo, no sabemos qué es, pero los satélites están registrando un aumento de temperatura en la zona». Ethan comprendió que el tiempo se agotaba. «¿Es ahora o nunca?», gritó mientras introducía un último comando. Una explosión cercana destruyó parte del techo y varios soldados fueron derribados por los escombros. Ethan, cubierto de polvo, miró hacia el catalizador. Por un momento, pensó que lo había logrado. Pero una voz mecánica resonó en la sala. «Interrupción detectada. Recalibrando conexión». Un haz de luz salió del catalizador, proyectando un holograma de una figura humanoide, con ojos que brillaban como estrellas. «Humanos, su interferencia es inútil. Este proceso no puede ser detenido. Su existencia ha llegado al final de su utilidad». El holograma desapareció, y el catalizador reanudó su actividad con mayor intensidad. Ethan sabía que no había más tiempo para intentos fallidos. Con la ayuda de los soldados, colocó explosivos en la base de la máquina, confiando en que una destrucción total era la única manera de detenerla. Mientras el equipo trabajaba, las naves en el cielo comenzaron a emitir un sonido ensordecedor. El capitán le entregó a Ethan un detonador y le dijo: «No lo active hasta que todos estemos afuera». La evacuación fue caótica. Con las naves disparando rayos y la instalación colapsando, Ethan y los soldados apenas lograron salir con vida. Desde una colina cercana, Ethan observó el catalizador mientras los anillos giratorios emitían un destello final. Con un grito de determinación, presionó el detonador. La explosión iluminó el desierto, y un silencio inquietante se apoderó del lugar. Las naves en el cielo se detuvieron por un momento, como si hubieran perdido su conexión. Luego, una a una, comenzaron a alejarse, desapareciendo en el horizonte. Ethan se desplomó en el suelo, agotado pero aliviado. Había logrado detener la invasión, aunque sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. Los secretos que había descubierto seguían siendo un peligro, y el mundo nunca sería el mismo. El amanecer sobre el desierto de Nevada llegó con una calma inquietante. El cielo, que horas antes estaba lleno de luces y naves desconocidas, ahora parecía sereno, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, para Ethan Carter, el mundo había cambiado para siempre. Sentado en una colina polvorienta, observaba los restos humeantes del catalizador, consciente de que lo que había hecho no era un verdadero final, sino el inicio de algo mucho más grande. Los soldados que lo habían ayudado estaban en silencio, algunos con miradas de alivio, otros con miedo en sus ojos. Uno de ellos,
el capitán que había liderado la operación, se acercó a Ethan y le ofreció una cantimplora. «No sé quién eres, pero lo que hiciste aquí nos salvó la vida», dijo con voz grave. Ethan, agotado, solo asintió. «No los detuvimos, solo retrasamos lo inevitable», respondió. Mientras el equipo militar recogía lo que quedaba de la instalación, Ethan se dedicó a revisar las grabaciones que había hecho durante la misión. Había capturado imágenes de las naves, de las explosiones y del catalizador en funcionamiento. Sin embargo, un detalle llamó su atención. En uno de los videos, justo antes de que la máquina explotara, apareció un símbolo en la pantalla que no había visto antes. Era similar a los patrones alienígenas que había estudiado, pero con una diferencia crucial. Parecía ser un mapa estelar. En ese momento, recibió un mensaje en su teléfono satelital. Era Vince, su contacto. «Ethan, recibí parte de los datos que enviaste. Lo que tienes ahí no es solo una advertencia, es una invitación. Parece que esos aliados desconocidos esperan una respuesta». Antes de que pudiera procesar lo que esto significaba, llegó un convoy militar al lugar. Un grupo de oficiales con trajes impecables descendió de los vehículos, liderados por un hombre mayor con una insignia que indicaba alto rango. «Ethan Carter», dijo el hombre con tono autoritario, «es usted oficialmente detenido bajo sospecha de violar protocolos de seguridad nacional». Ethan sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan rápido. Ethan fue escoltado a uno de los vehículos y llevado a una instalación militar desconocida. Cuando llegaron, fue llevado a una sala de interrogatorios fría y sin ventanas. Ahí, el oficial de alto rango lo enfrentó nuevamente. «Sabemos lo que has visto y sabemos lo que intentaste hacer. Pero lo que no sabes es que esto es mucho más grande de lo que imaginas». El oficial le mostró un documento clasificado que confirmaba lo que Ethan ya sospechaba. El gobierno había estado en contacto con esta civilización durante décadas. No son aliados, pero tampoco son enemigos. Lo que quieren está más allá de nuestra comprensión, y hemos estado intentando negociar con ellos desde que los descubrimos. Ethan, incrédulo, preguntó por qué habían mantenido todo en secreto. «La humanidad no está lista para esto», respondió el oficial. El oficial hizo una oferta. «Sabemos de tus habilidades y de lo que eres capaz. Queremos que trabajes con nosotros. Necesitamos gente como tú para enfrentar lo que viene». Ethan se dio cuenta de que no tenía otra opción. Si rechazaba la oferta, lo silenciarían para siempre. Si la aceptaba, estaría entrando en un mundo de secretos aún más oscuros. Tras un largo silencio, Ethan aceptó. Fue liberado bajo estricta supervisión, con la condición de que toda la información que había recopilado permaneciera clasificada. De regreso a su vida, Ethan se enfrentó a un dilema moral. Había sacrificado su libertad por la oportunidad de aprender más, pero también sabía que el precio sería vivir con una verdad que nunca podría compartir. Mientras el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, Ethan continuó investigando en secreto, intentando descifrar el mapa estelar y entender el próximo movimiento de las fuerzas extraterrestres. En su corazón, sabía que lo que había comenzado en el desierto de Nevada no era más que el primer capítulo de una historia que redefiniría el destino de la humanidad.